Muy bien. Ahora sí. Muy buenos días. La Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Estudios Superiores Acatlán y el Seminario Permanente de Paleografía y Diplomática les dan la más cordial bienvenida a la videoconferencia que va a impartir el doctor Gabriel Torres Puga, intitulada Causas de Fe. ¿Cómo entender los expedientes inquisitoriales? He de decir a ustedes que el doctor Gabriel Torres Puga estudió la licenciatura en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y es doctor en Historia por el Colegio de México. Fue secretario del Comité Mexicano de Ciencias Históricas y fue coordinador académico del Centro de Estudios Históricos. Desde una perspectiva que conjuga la historia cultural y la microhistoria, sus investigaciones se centran en la historia de la Inquisición en el mundo católico, la Ilustración, las conspiraciones, la censura y la opinión pública en el siglo XVIII. De entre sus publicaciones se destacan Los últimos años de la Inquisición en la Nueva España, publicada en 2004, Opinión pública y censura en Nueva España, e Historia mínima de la Inquisición, publicada en 2019. El doctor Torres Puga actualmente trabaja en un proyecto de sistematización sobre la actividad inquisitorial del Tribunal de la Inquisición en México en el siglo XVIII. Así pues, démosle la bienvenida al doctor Torres Puga. Bienvenido, Gabriel, me da muchísimo gusto que estés en el seminario de paleografía de la FES Acatlán. Te escuchamos. Pues gracias, Miguel Ángel. Qué gusto estar contigo y con tu grupo y con todos los seguidores que tienes, que ya me han dicho que es muy exitoso este seminario que va un poco más allá de las clases en línea y que llega a un público muy amplio, así que pues, te agradezco mucho la invitación y espero que pues podamos aprovechar pues algo de lo que sé sobre los procesos inquisitoriales para despertar la curiosidad en tu grupo y seguramente muchos de ellos o muchos de ustedes, perdón, para dirigirme ya directamente a ustedes como seminario, muchos de ustedes seguramente ya conocen o tienen alguna experiencia con este tipo de documentos o de expedientes. Entonces, no sé cómo es la dinámica, yo pensaba hablar, no sé cuánto tiempo tengo, cómo se hace la discusión o qué sugerías. Mira, tenemos 2 horas, generalmente el ponente ocupa entre 1 hora y 1 hora y media, poco más o menos, y ya después dejamos una media hora para las preguntas y comentarios de nuestros colegas. Si Bueno, sí, tienes algo que presentar, puedes utilizar la plataforma, si tienes alguna presentación o si quieres iniciar tu charla, ¿sí? sí, claro, hice una presentación, yo creo que la podemos ir compartiendo y si tengo todo ese tiempo, yo creo que podemos pues ir dialogando conforme vaya presentando pues la exposición que hice, ¿no? Y bueno, pues quizá podemos reducir un poco el tiempo de exposición, ya veremos, porque creo que se presta para que pues todo el mundo participe. Y yo lo que espero es que entre todos me ayuden o vayamos descifrando lo que dicen algunos de los documentos que traigo, pues ya que pues este es un seminario de paleografía. Bueno, les voy a compartir la pantalla y les voy a ir explicando más o menos qué es lo que quiero presentarles. Denme un segundito para compartir. A ver, ahí les va. A ver, compartir. Ahí va. Ahí lo tienen. Ya se ve, ¿verdad? Perfectamente. Ahí está. A ver, ahí lo tienen ya. Bueno.
Pues le puse a esta presentación causas de fe, cómo entender los procesos o los expedientes inquisitoriales, con la intención de hacer una especie de introducción a los expedientes con los que solemos pues, encontrarnos quienes nos dedicamos a temas relacionados con la Inquisición, pero sobre todo pensando que muchas veces estos expedientes son muy consultados, llaman mucho la atención de investigadores, historiadores interesados que vienen de otras disciplinas en fenómenos de vida cotidiana, de historia social, de elementos culturales, censura, lectura de libros, circulación de manuscritos, fenómenos religiosos, discusiones que tienen que ver con distintos aspectos de la vida social y cultural del mundo hispánico, de la Nueva España en concreto, o del mundo americano. La Inquisición siempre ha despertado desde hace mucho tiempo mucho interés, quizá es un interés que ha ido cambiando, ¿no? Antes despertaba más quizá el morbo o la idea de encontrar a las víctimas de un tribunal sanguinario terrible, ¿no? Y algo hay de verdad en todo eso, desde luego. Los castigos que imponía la Inquisición pues no dejan de sorprender todavía hasta la fecha a mucha de la gente que mantiene esta imagen de la Inquisición como un tribunal donde las hogueras ardían permanentemente, ¿no? Hay algo de exageración también en eso, pero eso no quita pues, el hecho de que se considerara la herejía como un delito tan grave como para que el castigo que se consideraba adecuado para ese crimen que se consideraba atroz fuera efectivamente la pena de muerte en la hoguera, ¿no? Entonces, claro, es un extremo, pero ese extremo era tan poderoso, tan significativo, que pues hasta la fecha la Inquisición evoca también todo ese tipo de, ese castigo tan cruel, pero a la vez tan efectista, tan llamativo, ¿no? Pero quizá ya en el siglo XX la Inquisición se ha vuelto fuente también, pues les digo, de mucha información sobre distintos aspectos que han permitido investigaciones de lo más diversas y algunas muy notables, ¿no? Pienso en libros, desde luego, como El queso y los gusanos de Carlo Ginzburg, que se convirtió prácticamente como en una especie de Biblia para muchos historiadores culturales, ¿no? Un libro fantástico que veía la microhistoria o que se convirtió en el paradigma de la microhistoria, la posibilidad de hacer un estudio de un caso y a través de él hacerse las preguntas más complejas sobre un fenómeno tan complicado como podía ser desde la perspectiva de Ginsburg, cómo había impactado la reforma en la cultura popular y qué había de propio en la cultura popular que podía de pronto provocar la atención de inquisidores que normalmente no le prestarían atención a lo que decía o a lo que opinaba un molinero, ¿no? Pero así como Ginsburg, hay muchos otros casos, muchos otros estudios de caso que han aprovechado de manera muy rica el material inquisitorial. Podría citar los de Richard Kagan, los de Francisco Bettencourt, libros de eh, Stuart Schwartz, por ejemplo, los de Ronaldo Bainfas. En fin, hay muchos libros que se han acercado, algunos exploran delitos, otros exploran conductas, otros exploran casos particulares, en fin. Y con eso han ido mostrando que los casos inquisitoriales pueden ser muy ricos realmente para la investigación histórica. Pero aquí lo que quiero señalar, o lo que quería subrayar y mostrarles a ustedes, es que es importante, o considero muy importante, que junto con estas preocupaciones que son muy legítimas, no se pierda de vista las características propias de la institución inquisitorial. Y eso es un poco lo que quiero proponerles aquí. Es decir, la historiografía quizá ya menos de moda, que era la historia institucional, que tuvo su auge en ciertas épocas del siglo XX, la historiografía institucional sigue vigente en
en cierta medida, y ha ido también afinando varias precisiones sobre la actividad inquisitorial, y conviene también tomarlo en cuenta. El conocer bien cómo funciona una institución ayuda también a entender qué es lo que va generando, ¿no? Qué tipo de expedientes genera. Y esto nos permite también identificar mejor los procesos, los expedientes con los que muchas veces nos encontramos en el archivo. Y pues de esto se trata la charla de hoy. Quería recordarles más o menos cómo funciona la Inquisición, por si pues, a lo mejor no lo saben, pues, ya, pues, creo que convendría dar una idea muy general de qué era la Inquisición, y luego voy a explicar cómo se formaban las causas, ¿no? Bueno, la Inquisición seguía instrucciones que habían dado inquisidores generales desde la fundación del tribunal a finales del siglo XV, y más o menos mantiene una estructura o una organización muy vertical, que tiene a su cabeza a este sujeto, este personaje, un eclesiástico, generalmente un obispo, muy importante, una figura de gran relevancia, que es el inquisidor general. Ese inquisidor general es la cabeza de la Inquisición española, y desde Torquemada, que fue el primer inquisidor a finales del siglo XV, hasta los últimos inquisidores ya en el siglo XIX, Arce y finalmente Castrillón, que fue el último inquisidor general, siempre fue el inquisidor la cabeza de la institución, ¿no? Un personaje muy importante, y él es el que daba las instrucciones precisas. Bueno, él, ahora explicaremos que no solo él, pero era quien firmaba o quien aparecía como el que daba las instrucciones precisas sobre cómo organizarse, cómo actuar en particular, cómo debían trabajar los distintos tribunales que conformaban el sistema de la Inquisición española. Esos tribunales se fueron fundando, primero unos en la península española a finales del siglo XV, luego unos se suprimieron, luego otros se crearon nuevos, ¿no? Pues hubo muchos ajustes a la hora de crear tribunales, y después de esos tribunales se fundaron los tribunales americanos, ya un poco tarde, digamos, ¿no? No fue exactamente al momento de la conquista, sino fue varios años después, o varias décadas después, cuando se consideró que ya estaba más asentada la sociedad española en América. Y ahí se fundaron los tres tribunales americanos, el de Lima, el de México y el de Cartagena de Indias, que se fundó un poco después. Pero más o menos esos tres tribunales, digamos, esos tres tribunales se convirtieron en los representantes de la Inquisición en el mundo americano, ¿no? No hubo más, a pesar de muchas sugerencias, peticiones, se quejaban los inquisidores de exceso de trabajo, de la necesidad de crear más tribunales en distintos obispados y demás. Solamente se crearon tres. Nunca quiso la Inquisición general, o nunca consideró el rey oportuno fundar nuevos tribunales en América. Entonces, siempre se quedó eso como un deseo. Ni siquiera se creó el Tribunal de Filipinas, que muchas veces se pidió y se consideró en alguna época. Y solo esos tres tribunales, el de México, el de Lima y el de Cartagena, se encargaban pues de una inmensa territorialidad sobre la cual tenían jurisdicción, y sobre una gran población, aunque debemos advertir siempre que era una población únicamente de no indios, españoles, mestizos, negros y mulatos sí entraban dentro de la jurisdicción inquisitorial, pero no los indios, que quedaron siempre en asuntos de fe bajo la tutela de los obispos. Hay que recordar también, quizá esto es una aclaración que siempre se me olvida y que debo hacerla desde el principio, pero pues ahora corrijo y la hago. Hay que recordar, la Inquisición solamente se encarga, ahora vamos a explicar mejor, pero se encarga esencialmente, esa es su misión, de perseguir los delitos de fe, ¿no? Los delitos que se consideraban que suponían una amenaza, un peligro a la religión establecida. Esa es la idea que permite la existencia de la Inquisición, el combate a la herejía,
a la distorsión de la religión, a la infiltración de otras religiones que pueden transformar y afectar a los católicos, que siéndolo pueden apostatar o dejar la religión para irse a otra religión o a otra secta, como lo llamaban los inquisidores. Dependía, pues, de el juicio que se hiciera de aquellos delitos cometidos por los denunciados, bueno, que se determinara la gravedad de aquello que cometían, y ahora veremos más o menos pues a qué daban lugar esas evaluaciones, ¿no? Bueno, aquí les hice un pequeño esquema donde pueden ver y recordar cómo funciona, ¿no? Si ven ustedes, el inquisidor general que aparece aquí depende del... Quiero quitar esta, es que no puedo, perdón, es que no puedo quitar la imagen de que me aparece aquí. Como que no puedo quitarla. No, bueno. Si ven ustedes, pues está el inquisidor general, que es nombrado por el rey, pero recibe del Papa una autoridad apostólica, que es lo que le permite funcionar, ¿no? La autoridad apostólica era lo que hacía que el inquisidor general pudiera asumir esa facultad de juzgar a los fieles en cuestiones de herejía. El Consejo Supremo, o Consejo de la Suprema Inquisición, o General Inquisición, como se le llama también, revisa la actuación de los distintos tribunales y está integrado también por inquisidores. Estos, tanto el Inquisidor General como el Consejo Supremo están en España, y los distintos tribunales, tanto de España como América, pues se componen de inquisidores, que son quienes juzgan, de un inquisidor fiscal que acusa, de secretarios que forman los expedientes, de alcaides que cuidan las cárceles, notarios, etcétera, muchos otros funcionarios, y también de comisarios y calificadores. Los comisarios suelen ser eclesiásticos que tienen otros oficios en distintos lugares del territorio de la jurisdicción inquisitorial, y se les pide que actúen como comisarios inquisitoriales, reciben un nombramiento especial para desempeñar indagatorias o formar causas, abrir expedientes en distintos en regiones que están alejadas de la sede inquisitorial. Y esto, para el caso de los tribunales americanos, es importantísimo porque, como les digo, había pocos tribunales y el territorio era inmenso. Entonces, los comisarios tienen mucha importancia. Y los calificadores son teólogos que son quienes se encargan de juzgar, pues, si las proposiciones son heréticas o no. Bueno, dicho todo esto, que les da una idea muy general de cómo funciona la Inquisición, ahora sí quiero mostrarles lo que creo que es más interesante y más importante de esta ponencia, ¿no? Bueno, cuando vamos al archivo y nos encontramos con expedientes, a veces resulta muy difícil identificarlos. Y solemos, claro, el análisis cuidadoso, la revisión más profunda de lo que tienen puede resolvernos algunas dudas, pero a veces resulta complicado entender la documentación que está ahí. De hecho, resulta a veces, o ha resultado muy difícil catalogarla. A muchas de las clasificaciones que hay del ramo Inquisición no están del todo claras, ¿no? Y pueden llevarnos a tener impresiones un poco erradas del tipo de expedientes con los que lidiamos. Entonces, de entrada, me gustaría recordarles, digamos, los expedientes inquisitoriales pueden ser muy variados, ¿no? Imaginemos que era un archivo muy bien organizado que tenía el tribunal, pero que se desorganizó después de que el archivo inquisitorial pasó a manos del gobierno, ¿no? El archivo inquisitorial, el de México, tuvo la grandísima suerte de haberse salvado en 1820. El arzobispado lo incautó hasta cierto punto, lo protegió, lo guardó, lo escondió, quizá porque en algún momento pensaron, sobre todo al comienzo, que que a lo mejor se podía restablecer la Inquisición, o que a lo mejor podían servir esos expedientes para algo. Y después eso quedó simplemente archivado, y hacia 1860, cuando el gobierno incautó algunos bienes eclesiásticos,
puso atención particular en recuperar o en incautar el archivo inquisitorial para hacer la historia de la Inquisición, ¿no? Un poco como se había hecho intentado en España muchas décadas antes, cuando los franceses ocuparon la Inquisición y le encomendaron a Juan Antonio Llorente hacer la primera historia de la Inquisición española, ¿no? Querían encontrar pues, los procesos así más terribles con los que pudieran denunciar las atrocidades inquisitoriales. Bueno, en México eso permitió que el archivo se recuperara y que pasara al gobierno, y afortunadamente eso hizo que se salvaran miles de expedientes que hoy conforman pues los casi 1.500 volúmenes de Inquisición, más 500 o más volúmenes de hechos con lo que eran las cajas de Inquisición y muchos otros expedientes sueltos que pues conforman un fondo riquísimo en el Archivo General de la Nación. Y siempre me parece necesario recordar lo rico que es el Archivo de México en comparación con las pérdidas brutales de otros lados, ¿no? Los archivos americanos de Lima y Cartagena desaparecieron casi por completo, y los archivos de los tribunales de España también casi desaparecieron por completo. El Archivo de México solo es comparable en riqueza con el archivo del Tribunal de Toledo y con el del Tribunal de Cuenca, y en menor medida con otros, ¿no? Por ejemplo, el de Zaragoza, donde justo ahora me encuentro, por cierto, tiene unas cuantas causas, tiene como unas 800, creo que son 800 o algo así, expedientes que se salvaron, ¿no? Pero son curiosos esos expedientes, no todos son procesos de fe, como dicen, ¿no? Eso meritaría pues, discutir mucho o analizar de otro modo los fondos inquisitoriales de cada lugar, pero ahora lo que me importa es subrayar la riqueza del Archivo de México, ¿no? Bueno, en ese archivo tan grande, pues hay de todo. Muchos documentos son correspondencia, hay muchos expedientes que tienen que ver pues, con las pruebas que presentaban los distintos sujetos que querían formar parte del tribunal. Hay muchos expedientes de cuestiones personales, hay expedientes que tienen que ver con la Casa de la Inquisición, hay expedientes que tienen que ver con las cuestiones de dineros, de recursos, etcétera. Es decir, hay un montón pueden ser muy variados los expedientes. Y como están muchos de ellos, o la mayor parte desorganizados o empastados, ya sin el orden que tuvieron originalmente, rehechos los legajos, separados, porque los esfuerzos de organización en el 19 fueron alterando su sentido original, y seguramente muchos de los documentos tenían o tuvieron en algún momento un orden, pero ese orden se fue perdiendo y hoy tenemos más bien un desorden en los registros inquisitoriales. Pero dentro de eso, pues siempre llaman la atención las causas de fe, ¿no? Que es lo que uno pues busca ante todo, y lo que sigue siendo quizá pues el elemento más atractivo de la actividad inquisitorial, y además era el elemento central. Descontando las causas civiles que también hay y las causas criminales, ¿no? Que estas se hacían en virtud del fuero inquisitorial porque familiares y miembros de la Inquisición tenían el derecho a ser juzgados por la propia Inquisición. Por eso hay expedientes que tienen que ver con estos asuntos. Son pocos, pero sí los hay. O las causas, por ejemplo, que emprendía el Real Fisco de Inquisición. Casi todo lo que tiene que ver con el Real Fisco está en un ramo aparte, eso más o menos está separado. Todo eso lo separo aquí con dos líneas para que nos acordemos que todo eso tenía que ver con esa parte de autoridad real que tenía la Inquisición. Pero lo que nos interesa realmente es lo que tenía que ver con la autoridad apostólica, es decir, algo que vincula al tribunal mucho más con la Iglesia y con una actividad que se considera propia de la Iglesia, y que le permite, por esa autoridad apostólica, quitarle a los obispos la autoridad de juzgar las causas de fe y ser la Inquisición quien forme esas causas, ¿no? Es una tarea que normalmente le toca o le debía tocar en ausencia de la Inquisición a los obispos,
Y por eso un representante del obispo participa generalmente como juez ordinario también dentro de las causas, pero solamente al final para dar, digamos, su último parecer y juicio al momento ya de concluir y de llegar a la sentencia del reo. Bueno, vamos a ver entonces estas causas de fe, que son las que les digo que pues, me parecen más importantes, y es sobre las que hemos estado trabajando en un proyecto que se llama Causas de Fe, que pueden encontrar en esta página, y ahí hay mucha más información, y seguramente podrá, pues es lo que está ahí es un avance de un proyecto que pues seguramente durará varios años, y esperamos... se está guardando apenas. Y y se va a seguir trabajando pues en los siguientes años, esperamos con nuevos contenidos, ¿no? Bueno, ¿qué quiero plantear aquí en relación con este proyecto? ¿Estamos seguros de poder reconocer una causa de fe? Vamos a ver ahorita varios ejemplos para ver si sabemos realmente qué cosa es una causa de fe. O dicho de otro modo, un proceso inquisitorial, ¿no? Si vamos al catálogo, vamos a encontrar montones de procesos inquisitoriales que así están catalogados. Pero mi pregunta es, ¿todos esos procesos que aparecen así en el catálogo son procesos inquisitoriales o no? Y luego vamos a ver los estados de una causa de fe, que es lo mismo. Es decir, ¿todos los procesos tienen la misma importancia? ¿O cómo identificarlos? ¿O cómo saber por qué hay unos procesos que tienen 500 fojas y otros que tienen 10? ¿Todos los procesos se llevaban a cabo? ¿Cómo actuaban los fiscales? Es decir, ¿cómo actuaba la Inquisición en su vida cotidiana, ¿no? Esto creo que es lo que estamos intentando hacer en este gran proyecto que les digo, pues se espera que dure varios años. Ya hemos terminado una primera fase en la que colaboraron varios jóvenes investigadores y ahora estamos intentando arrancar una segunda parte, ¿no? Pero bueno, eso es lo que les quiero. Gabriel, discúlpame, Dime. me avisan que se ha detenido la transmisión en Facebook Live. ¿Algo ha sucedido? Permíteme un segundo, déjame ver qué